Guatemala. Dios le bendiga. Antes de comenzar, vamos a entregar el servicio en oración. Enseñanza, Padre, te damos gracias por tu fidelidad, verdad que tú has sido muy bueno con nosotros cada día, Señor. Levantarnos, abrir los ojos, mi Dios, es simplemente suficiente para darte gracias, por muchas cosas más, mi Dios. Bendice, Señor, lo que tú vas a hablar a través de la enseñanza, Padre, y que nuestros corazones estén receptivos para aplicar, conectarnos más a ti, Señor, y seguir creciendo en esta etapa de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. Amén. Amén. Tenemos un videito de parte de Guatemala. Lights. Creo que para quién. Esa y muchas otras cositas más. Un poquito de más interés, aunque no nos vamos a reunir en oración por las próximas 2 semanas. Estamos en un grupo de WhatsApp. Si necesitan oración, pueden postear, necesito oración para tal y cual cosa. Y nos unimos en cadena de oración. ¿Okay? Nos mantenemos constantemente todo el año orando, aunque no nos reunamos, el Espíritu Santo siempre va a estar haciendo su trabajo. ¿Okay? No se sienten atrás ni nada por el estilo, sino que, ok, mira, necesito oración por tal y cual cosa. Vamos a orar por ustedes. ¿Okay? ¿Qué más? Como ya saben, pues sí, también oramos por Héctor que viene mañana, que Dios lo traiga, ¿verdad? Como decimos en inglés, travel in mercy, que lo traiga con bien, que estará pronto con nosotros. No sé si algunos han visto en las fotos todas las cosas que han estado sucediendo por allá, y pues seguimos orando por ellos también, por el grupo de Punto Vertical Guatemala. ¿Okay? El tema de hoy lo llamé los principios en el principio. Hay un dicho famoso, por lo menos en Puerto Rico, un dicho famoso que dice: palo que nace doblado, jamás su tronco endereza. Yo te lo canto si quieres. Ahí está una canción de eso, ¿verdad? Palo que nace doblado, jamás su tronco endereza. Y ¿saben qué? Todos esos refranes uno los estudia y uno los ve adulto, y hay una razón de ser para cada de ellos, pero también hay una razón espiritual dentro de ellos, créalo o no. ¿Por qué? Bueno, sencillo. Nosotros nacemos pecadores. Nacimos doblados, créelo o no, nacimos doblados. No hay nada en este mundo que nos pueda enderezar. Solamente Jesucristo. Solamente el Espíritu Santo puede enderezarnos y ponernos derechitos. ¿Okay? Y vamos a estar estudiando por qué los principios en el principio. Porque muchas veces cuando conocemos de Jesucristo, a veces empezamos a adquirir otro tipo de doctrina, otro tipo de cosas, y empezamos a vivir según regulaciones o ideas que nosotros tenemos en nuestras mentes, y no realmente por lo que la palabra de Jesús dice. Otras personas viven, por ejemplo, crecen en el Señor, pero crecen de una manera que adquieren la ley como su manera de vivir, viven de una manera, como decimos comúnmente, legalista, y entonces también esa doctrina empieza a torcerse. Nos desviamos del enfoque de ponernos puestos los ojos en Jesús, y empezamos a torcernos. ¿Okay? ¿Qué es lo que nos mantiene enderezados? Sí, el Espíritu Santo nos endereza, pero es bien sencillo. Es mantener esa comunión con Jesucristo. ¿Okay? Y yo les voy a traer un ejemplo que el mismo Jesús trajo. Vamos a ir a Mateo 19. ¿Okay? No tengo la página, si alguien quiere decir la página, pero lo puede decir en voz alta. Pero va a ser Mateo 19. ¿Okay?
Los principios en el principio se refieren a que vamos a estar haciendo, por lo menos mientras yo esté enseñando, las oportunidades que tenga, voy a ir a través del libro de Génesis. No voy a ir verso por verso, pero voy a ir principio por principio. Posiblemente no cubra todos los principios que existen en Génesis, pero voy a cubrir los principios básicos suficientemente importantes para crecer derechito, para crecer enderezado. ¿Ok? Y Jesús arroja luz a por qué tenemos que ir a los principios básicos de Dios. Porque cuando entendemos el principio, entendemos el corazón de Dios. Cuando estudiamos los principios, entendemos mejor el corazón de Dios. Por ejemplo, si mi hijo pequeño está jugando con un enchufe, ¿qué yo voy a hacer? Lo voy a coger, posiblemente le tueste la mano y le diga que no, o le diga en voz firme no, o lo saco. ¿Por qué? Porque se va a electrocutar. Su vida depende de ello. Exacto, lo que sea necesario para corregirlo. ¿Okay? Cortarlo, lo que sea necesario para la corrección. Pero yo no me voy a sentar con mi hijo pequeño a explicarle cómo trabaja la electricidad. No lo va a entender. ¿Ok? Yo no voy a explicarle a mi hijo pequeño, mira, la electricidad trabaja de esta manera, se conecta por aquí. No, hay que decirle no. Mientras va creciendo, se le va explicando poco a poco el por qué. Él va entendiendo el por qué. ¿Ok? Ahora digamos que él crece y resulta ser un perito electricista, ¿verdad? Y conoce todo acerca de la electricidad. Como quiera, aunque conozca toda la electricidad, él no puede, si va a tocar un cable, como que se va a hacer daño, ¿verdad? Por más conocimiento que tú tengas. Porque hay unos principios sobre la electricidad que tú no puedes estar por encima de ella. Por lo menos este cuerpo físico no puede absorberlo. ¿Ok? Pero a la misma vez, cuán bueno sería que tú conocieses a mi hijo después de un huracán. ¿Ves? Que tiene el conocimiento de electricista. Vemos que es un perito electricista, conoce de electricidad, te pasa un huracán y tú lo ves, o tiene un trabajo que hacer de electricidad, él conoce cómo hacer todo este tipo de cosas. Con el conocimiento de la electricidad, también la persona responsable, ¿qué es lo que hace? Mira, no solamente es tocar el cable, hay otros peligros con la electricidad. No dejes esto enchufado, no dejes este cable pelado por ahí. O sea, diferentes tipos de cosas. Trabaja con los voltios, o sea, no le ponga un voltio aquí en este enchufe que no soporta este voltio. Todo este tipo de peligro y todo este tipo de cosas. ¿Me siguen, verdad? Y todo ese tipo de conocimiento es bueno, pero la persona entonces lo utiliza como un corazón de yo quiero cuidarte. Tú no conoces de eso como yo lo conozco, como yo lo he estudiado. Estos son los peligros y estas son las cosas que tenemos que cuidarnos cuando trabajamos con electricidad. Cuando estudiamos los principios de Dios, empezamos a ver el corazón de Dios. No es simplemente no hagas. Al principio lo entendemos, no hagas esto, haz esto. Y a veces nos quedamos ahí. Pero Dios quiere que indaguemos en las Escrituras para conocer mejor los principios de Dios, para que entonces conozcamos mejor el corazón de Dios. Y entonces vamos a ver, wow, Dios en realidad me estaba protegiendo de esta situación. Por eso fue que me corrigió hace 5 años. Por eso fue que Dios me corrigió hace 5 meses. ¿Sí? Y Jesús en Mateo 19 tiene este problema, bien interesante. Voy a empezar en el verso 3. El verso 3 dice, unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta. ¿Se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Jesús respondió, ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito, desde el principio Dios los hizo hombre y mujer, y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido.
acuerdan de esto de la semana pasada? Matemática. Ajá, la aritmética, la matemática, ¿verdad? Entonces preguntaron, ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Jesús contestó, Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. Pero ¿qué dice después? Pero no fue la intención original de Dios. En otras palabras, no fue el corazón de Dios. Y les digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. ¿Ok? Así que aquí vemos unas cuantas cositas. Jesús compartió el principio básico del matrimonio. Eso es un principio, lo vamos a hablar un poquito más adelante. Y si lee más cuidadosamente, ¿qué sucedió aquí? Los fariseos pretendían ser más sabios que Jesús, trataban de entramparlo. Pretendían ser más sabios de Jesús, entramparlos en la ley. Los fariseos trataron de atrapar a Jesús. Pero hubo un problema. Los fariseos no leyeron las escrituras. Por ende, los fariseos no entendían el corazón de Dios. ¿Qué hace Jesús? Jesús los lleva al principio. Jesús los lleva al corazón de Dios. Jesús los lleva al porqué de la concesión y explica el principio del matrimonio y del adulterio. ¿Okay? So, él va al principio. Cuando vemos el libro de Génesis y estudiamos el libro de Génesis, Génesis significa comienzo, es un libro de comienzo. Comienza el tiempo, comienza la humanidad, comienza un sinnúmero de cosas. ¿Ok? Solamente hay un comienzo que no se da ahí. Y lo vamos a discutir más adelante. Pero es el comienzo de todo. ¿Ok? Vamos a ir a Génesis 1. Génesis 1:1. Acuérdense que Génesis precede la ley de Moisés. ¿Okay? La ley de Moisés la vemos miles de años después. Y lo vemos a través del libro de Éxodo, lo vemos en el libro de Levítico, lo vemos en parte en el libro de Números, y vemos un repaso de la ley en el libro de Deuteronomio. ¿Okay? Y las leyes de Dios prácticamente, en esencia, eran para proteger a su pueblo. Porque en ese tiempo habían otros lugares, otros poblados, otros sitios que eran malos, eran sumamente malos. Y Dios, para separarlos, les dio esta opción, esta libertad, para que entonces hagan esto, no hagan esto, caminen por aquí, porque en verdad lo que Dios estaba haciendo era un padre para con ellos. Quiero protegerlos. Pero antes de eso, ¿cuál fue la intención de Dios desde el principio? En el principio, Génesis 1:1, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Okay? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, este verso es bien sencillo, pero a la misma vez es bien interesante y bien profundo, porque lo podemos ver al mínimo en tres maneras. Vamos a verlo con el énfasis en el principio. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Ok? Dios nos dice en Apocalipsis que Él es ¿qué? El alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Así que yo les dije hace unos minutos que Génesis relata el principio de todo, menos el principio de Dios. Porque Dios no tiene principio, Dios es el principio. ¿Ok? So, imaginarse cómo Dios nació, cómo Dios fue formado, en tu mente no te va a concebir y no lo vas a entender nunca. En el concepto de este tiempo no lo vamos a entender. Recuerden que Dios está en un concepto eterno y Él creó el tiempo. ¿Ok? ¿Por qué esto es bien importante? Por lo siguiente. En el principio, voy a darle un énfasis, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Ok? Dios, el principio, el alfa. ¿Ok?
Dios no tiene, cuando tú escribes un libro normalmente, o la persona que escribe un libro, tú ves la autobiografía del autor. Aquí no vemos autobiografía de Dios. Dios no tiene que rendirle cuentas a nadie. Dios no tiene que explicar el por qué estoy escribiendo el libro de Génesis. Dios es Dios, ¿ok? Por la misma razón que un alfarero hace una taza de barro, que la taza de barro no le va a decir al alfarero, ¿por qué me creaste como una taza de barro? Porque me hiciste como un plato de barro. El alfarero lo creó. ¿Okay? Dios no tiene que rendirle cuentas a nadie. Ahora, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios es interesante porque la palabra hebrea de Dios es Elohim. ¿Okay? Y Elohim es una palabra plural. Significa, ¿qué significa? Que hay más de una persona creando la tierra. Dios se compone de 3 personas. Dios, Padre, Jesús el Hijo y el Espíritu Santo. Es bien importante que esa palabra está ahí, porque lo que nos está diciendo es que en el principio Dios, Jesús y el Espíritu Santo están presentes en la creación de toda la tierra. ¿Ok? Jesús siempre ha estado desde el principio. ¿Ok? Jesús ha estado desde el principio. Jesús vino como hombre, ¿verdad? Hace 2000 años, pero Jesús ha sido Jesús desde el principio. Y eso es bien importante. Y entonces tenemos la otra parte. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y creó significa, también en el hebreo, bara. Y bara es, B-A-R-A, crear algo de la nada. Ustedes ven los shows de magos, y sacan un conejo del sombrero y sacan una flor, como si la hubiesen sacado de la nada. Pero sabemos que lo tiene escondido en algún lado. Pero solamente Dios realmente puede crear algo de la nada. Y ese principio es bien importante, porque si tú no crees eso, entonces tú no vas a creer lo que Héctor habló el mes pasado, de que un pez grande se tragó a Jonás. Y lo devolvió. No vas a creer los milagros que estuvieron sucediendo. Tú no vas a creer que Dios hizo una columna de fuego y una columna de nube para guiar a los israelitas. Tú no vas a creer que Dios envió maná del cielo a los israelitas 6 días a la semana, doble porción en el 6º día. ¿Ok? No vas a creer, entonces, como no vas a creer esas cosas, pues entonces simplemente no vas a creer que Dios es el salvador de tu vida. Simplemente no vas a creer que Dios puede sacarte de tus soluciones. ¿Y qué pasa? Entonces mi corazón se vuelve más rebelde, más duro en contra de Dios. ¿Ok? Y este primer verso, si tú no crees ese primer verso, se te va a hacer bien difícil creer el resto de la palabra. Entonces, tú no puedes tomar, y esto es lo que sucede muchas veces con las doctrinas y las falsas doctrinas, toman versos aquí, toman versos allá, y hacen una doctrina en referente a tantos versos, o a este libro, o a este capítulo, sin tomar en consideración toda la palabra de Dios. ¿Sí? Los fariseos estaban creando una doctrina de esa ley. Por eso es que estaban haciendo tratando de entrampar a Jesús. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Vamos al principio. Vamos al principio. ¿Okay? Yo quiero que ustedes, fariseos, entiendan el principio del matrimonio. Porque ustedes están divorciándose. Me cocinó mal la comida, te voy a divorciar. Así eran. Así eran. Me quemaste el pan, te voy a divorciar. No me estás dando hijos, te voy a divorciar. Y ese era el problema, y ese es el problema que vemos hoy en día, lamentablemente, también. ¿Por qué? Porque el corazón siempre está buscando un escape, y entonces vivimos en esa forma. No, porque la ley dice esto. Pero detrás de la ley hay un corazón. Pues seguro que como padres, ustedes le dan la ley a sus hijos. Tú vas a salir, yo te quiero de vuelta aquí a las 10 de la noche. Tú vas a salir, o vas a hacer tal cosa, yo quiero que tú lo hagas de esta manera. Y hay unos reglamentos. ¿Por qué? Porque hay un corazón detrás de eso. Tú no quieres que tu hijo llegue a las 5, a las 6 de la mañana cuando tiene 14, 15 años, porque tú sabes que la calle está mala, ¿verdad? Y tu corazón, pues como padre, se pesa, nada más con ese pensar se pesa.
¿Okay? So, tú estableces unas leyes, pero unas leyes como protección. Y si eso es nosotros siendo pecadores y siendo malos, ¿cuánto más Dios que es perfecto? ¿Okay? So, Él establece unas leyes con su mente pensando en protegernos. ¿Qué es lo que ha hecho el mundo a su vez? Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué es lo que dice el mundo? El mundo fue creado por el Big Bang. Una explosión, boom. Una explosión y formó cada uno de nosotros, cada una de las células. A mí me cuesta más difícil creer eso que creer que un ser sumamente inteligente, perfectamente inteligente, creó y nos diseñó de la manera que somos. Y que creó un lugar perfecto para vivir. Y que creó un lugar perfecto para habitar. ¿Ok? Por más calor o por más frío que haga, si estamos en un planeta más cerca, es muy caliente. Si estamos en un planeta más lejos, es muy frío. Dios nos puso en el planeta perfecto y lo condicionó perfectamente. Que sí, Florida tenga unos calores de 100 grados a veces, sí, ok. Pero podemos sobrevivir. Mucha agua. O si estamos en un frío de 10 grados, de menos 15, ay, pero se puede sobrevivir. Nos mantenemos calentitos. Si no, pues puede ser más calor, ¿verdad? Pero, anyway, pero eso es lo que el mundo dice. Y es increíble porque la gente, y esto obviamente es el enemigo, es Satanás, detrás de todo esto, tratando de sacar a Dios de todos los versos, de cada sistema. O sea, no, Dios no lo creó, fue un Big Bang, algo lo creó, algo. Y eso nos lleva al primer principio. Principio número 1. Son 11 principios, lo voy a estar discutiendo hoy. Dios es el principio. Todo comienza con Él. Todo comienza con Él. Ese es el primer principio que Dios nos da en el primer verso. ¿Okay? Y después nos dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Es una manera de decir, creó todo el universo, los planetas, esta tierra, sus detalles, la rotación, el sol. Como les dije, un planeta más cerca es muy frío, es muy caliente, un planeta más lejos es muy frío. ¿Ok? Mientras más detalles estudiamos sobre estas cosas, más vemos como más decimos, hay un Dios detrás de todo esto. Hay un Dios detrás de todo esto. Hay un ser perfectamente inteligente detrás de todo esto. ¿Okay? Y ese es el primer principio. Cuando tú crees este principio, ya todo va a ir poco a poco downhill. Va a ser más fácil aceptar todo lo demás. Pero ese es el primer principio. Dios es el principio de tu vida. Dios te formó. Dios sabe quién tú eras y quién tú eres. ¿Okay? Y eso, y a veces, muchas veces perdemos perspectiva. Dios, me has dejado solo, me has dejado desamparado en esta situación, no sé por qué. Pero Dios conoce tu situación exactamente donde tú estás. No ha hecho así. No te ha dado la espalda. No dijo, bueno, me encargo de esto ahorita. Él sabe por dónde te está llevando, porque Dios es el principio de tu vida. Dios va a finalizar tu vida de una manera que tú vas a estar presente con Él. Y eso es lo que Él está trabajando en nuestras vidas. ¿Qué es lo que me toca a mí? Simplemente aceptarlo. Nos dio la parte más fácil. Aceptarlo. Es más difícil rechazar lo que Dios ha hecho por mí que aceptarlo. Aceptarlo, Dios nos lleva por ese camino. Sí, hay unos sacrificios en la carne, ese es el problema, que la carne quiere luchar contra el espíritu, la carne quiere luchar contra esa eternidad. Pero en el principio no fue así. Y vamos a verlo más adelante. Vemos Génesis 1:2. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Principio número 2. Dios es espíritu. Dios es espíritu. ¿Okay? Y su espíritu nos habla a nuestro espíritu. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, que es Dios mismo dentro de nosotros, para aquellos que han aceptado a Jesucristo como Salvador. Automáticamente el Espíritu de Dios mora en nosotros, el Consolador mora en nosotros, el Counselor, consejero, mora en nosotros. Y entonces empieza a hablarnos en nuestro corazón. No vayas por aquí, ve por aquí, te voy a cerrar esta puerta, camina por aquí, y tú caminas y se abre otra puerta, y ese es el Espíritu Santo moviéndote día a día. ¿Okay?
Muchas veces nosotros hacemos, como dicen en inglés, un big deal de eso, para simplemente hacer un paso de aquí a aquí, para ir de aquí a aquí. Pero míralo de la perspectiva de Dios, ya Dios sabe para dónde te va a mover y con qué propósito te va a mover y con qué propósito te está guiando y por qué te está poniendo en estas situaciones. Todo va a ser, cuando estemos en el cielo, tú vas a ver, wow, tú me estabas protegiendo todo este tiempo, simplemente para yo estar contigo. Dios lo que estaba haciendo era, vente, recogiendo los pollitos, nosotros, vente, 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 se acabó tu tiempo, ahora estás en la eternidad conmigo. ¿Okay? Y eso es lo que Dios está trabajando. Dios está más consciente de tu eternidad que de los años que vivas aquí en la tierra. Sí, considera estos años aquí, no, don't get me wrong in that. Considera los años aquí, quiero utilizarte aquí, definitivamente que te voy a usar aquí. Pero Él está más consciente con la eternidad con Él, porque Dios vive en la parte eterna. ¿Ok? So ese es el segundo punto, Dios del Espíritu. Vamos a ir a Génesis 2. Génesis 2. Dice, del 1 al 3, versos del 1 al 3. Así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. O sea que todo lo que Dios creó fue bueno y perfecto. ¿Okay? La gente pregunta, ¿pero por qué hay huracanes? ¿Por qué hay terremotos? Pues estas cosas no sucedieron en realidad hasta después del diluvio. ¿Okay? Pero cuando Dios creó la tierra, la creó de una manera perfecta. ¿Okay? Sin embargo, muchas veces, inclusive las aseguradoras, ¿qué les llaman a los huracanes? Actos de Dios. No son actos de Dios, son actos de Satanás, tratando de traer destrucción. ¿Okay? Pero Él dice que creó los cielos y la tierra, llegó el séptimo día y descansó. O sea, en realidad lo creó en 6 días, pero séptimo día descansó para ver su creación, para deleitarse en lo que creó. ¿Okay? Y lo declaró santo, porque ese fue el día que descansó de toda su creación. Porque Dios estaba cansado, no, sino para mirar lo que había creado. Como una persona que crea su escultura o crea algo y se queda, wow. El martes cuando llegamos, ¿verdad, Sandra? Llegamos aquí y wow, ¿sabes? Que creó esto, wow. Interesante, tremenda obra de arte que lo hizo, ¿verdad? Tremendo, bien bonito. Wow. Entonces, la persona lo trabajó y wow. Y lo admiró. Y muchas veces, ¿cuántas veces nosotros adoptamos lo contrario? Empezamos, no, hay que trabajar. Descansa. No, hay que trabajar. No. Vamos a deleitarnos, por eso también venimos el domingo a la iglesia, vamos a quedarnos aquí, vamos a admirar a Dios. Pero a veces nos da una ansiedad por dentro que tenemos que hacer algo. Pero ¿qué fue lo que le dijo Dios a Marta y a María? Mira, María estaba sentada en los pies de Jesús, ella escogió la mejor parte. Marta estaba, y no es que Marta no, es que mira, hay momentos para trabajar, pero hay momentos para sentarse delante de la presencia de Dios y deleitarse en Él. ¿Ok? No es que no se trabaje, no, hay que trabajar. Pero cuán bueno es de sentarse y deleitarse en la presencia del Señor. Eso nos lleva al principio número 3. Dios tomó 7 días en declarar su creación completa. ¿Okay? 7 días. Vamos a brincar al verso 7, en el capítulo 2. Dice: Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. ¿Okay? Dios creó al hombre, Dios sopló un espíritu de vida en él, neuma, tiene un espíritu, el hombre tiene un espíritu.
Le dio un género definido, lo creó hombre. ¿Qué es lo que vemos hoy en día? Ah, yo nací así. Inserta lo que sea. No, Dios lo creó hombre. Eventualmente también creó la mujer, lo vamos a ver ahorita. Pero Dios lo creó hombre. ¿Ok? Pero hoy en día no, yo nací de esta manera. Yo nací con este género. Y siguen añadiéndole letras al género. Ya mismo lo que vamos a tener es un alfabeto todo descuartizado. El LGBTQ, qué sé yo ni qué rayo. Pero eso es lo que Satanás está trayéndose. No, hay más género. Género de hombre y mujer no es suficiente. Hay que traer un tercer género. Yo nací así. Y eso es lo que la media nos está tratando de empujar también a través de los medios de sociales y de televisión y internet, lo que sea. Pero no, Dios lo creó con un género definido. Le dio una parte definida y esta es la parte del hombre. Y le dio una parte definida a la mujer y esta es la mujer. ¿Ok? El problema de eso es que como cristianos también lo toleramos. Pero ese no fue el corazón de Dios. El corazón de Dios fue crearlo hombre y mujer. Encima de ello, el problema también es que culpan a Dios y no culpan al diablo. Y el diablo, no, más bien, gracias. Lamentablemente. No, Dios me hizo así, por culpa de Dios estoy de esta manera. Pero no vemos a nadie diciendo por culpa del diablo. Siempre es culpa de Dios. Pero Dios fue claro en cómo creó cada género. Lo creó hombre y mujer, cuando creó los animales, hombre y mujer. Macho y hembra. Gracias. ¿Ok? Pero también nos lleva al próximo principio, que también lo vemos mucho en las universidades y en diferentes lugares. Dios creó al hombre, no fue evolución. No vinimos del mono. No vinimos de lo que sea. ¿Ok? No hay un ancestro que fui un chita, ¿sabes? Un leopardo allá. No. ¿Ok? Dios nos creó. Dios nos creó. No fue evolución. Dios nos creó. ¿Ok? So vamos a brincar al verso 15. Mismo capítulo 2, verso 15. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. ¿Okay? Y ya eso, pues, abundamos en eso cuando hablé la semana, hace 4 semanas. ¿Okay? Lo pueden buscar en Facebook si quieren verlo de nuevo. Pero el corazón de Dios es que seamos, a ver si se acuerdan de la enseñanza, que seamos ¿qué? Libres. Que tengamos libertad. Tenemos la opción de escoger a Dios. Somos libres. Yo puedo tener libertad. Mucha gente dice, yo puedo tener libertad para hacer cosas que no le agraden a Dios. Eso no es libertad. Eso es esclavitud. Porque nuestra carne, lo que quiere hacer es pecar. ¿Okay? Y eso lo hablamos la vez anterior. Pero el corazón de Dios es que seamos libres. ¿Okay? Lo que pasa es, ¿por qué muchos cristianos adoptan esa teología? De que, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Te voy a decir que es lo que sucede muchas veces. No te voy a decir que es el 100% de los casos, pero te voy a decir que la gran mayoría. La gente empieza a vivir de una manera bajo las reglas, bajo legalismo. En vez de vivir en esa comunión con Dios, caminando con Dios, en la gracia con Dios, reconociendo que Dios me perdona mis pecados y que mi vida ahora se debe a Él, es caminar, simplemente caminar con Él, caminar con Él, caminar con Él. En vez de eso empezamos a poner reglas. Reglas. No voy a hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Y de repente tú te sientes como que en una caja y te sofoca, te da claustrofobia y tú dices, yo tengo que hacer algo. Empiezas a buscar justificaciones en la Biblia. Yo puedo hacer esto, la Biblia dice que yo puedo hacer esto. Yo puedo pecar de esta manera, está bien, ¿sabes? Y empezamos porque la persona que quiere hacer eso es que en realidad no está viviendo bajo la gracia de Dios, está viviendo bajo la ley de Dios. Déjame rephrase that. Está viviendo bajo su propia ley. ¿Okay?
no está viviendo bajo la gracia de Dios, está viviendo bajo su propia ley, la ley que esa persona se impuso a sí mismo. Creyendo que haciendo todas estas cosas voy para el cielo, mi salvación está segura porque estoy cumpliendo con esta ley, 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 con esta ley. Cuando eso es totalmente una mentira. Dios ya cumplió con toda la ley y los profetas. Ya Jesús cumplió esa ley. Ya Jesús lo hizo. ¿Ok? Pero la ley nos ayuda, como les hablamos, a mantenernos derechitos, a mantenernos, tú sabes, a seguir caminando derechitos. Que tengamos nuestros ojos puestos en eso. Eso sí nos ayuda a la ley. La ley puede ser nuestro ayudador en esa manera. ¿Ok? Si la Biblia dice no adultere, ok, mantengo derechito, yo con mi esposa me mantengo mirando a los ojos de Dios. ¿Ok? Y eso me ayuda a mí a enfocarme a Dios. Me mantiene derechito por ese camino. La ley me ayuda en ese aspecto, pero yo sé, pero el hecho de que no adultere, que no adultere, soy salvo automáticamente. No. Soy salvo porque he recibido a Jesucristo que perdonó todos mis pecados, no perdonó algunos y otros me los he hecho yo encima. No se trata de eso. Porque cuando nosotros tratamos de imponer una ley, es como que Jesús, tú no cumpliste con esto, yo me voy a echar esto encima. Tú cumpliste con todo lo demás, pero esta ley yo me la echo encima. Entonces, pues, no cuaja. No trabaja de esa manera. Dios perdonó todos nuestros pecados. Y por eso es que entonces la gente ha tergiversado esa libertad. Pero la libertad en realidad está en decir, Cristo, te acepto a ti. Cristo, te quiero a ti. ¿Ok? Todo esto de Navidad. No, mi Navidad es Cristo. ¿Ok? Mi año nuevo es Cristo. Mi cumpleaños es Cristo. ¿Ok? Reyes Magos, no es Reyes Magos, es Cristo. Ahí están los Reyes Magos adorando a Cristo. ¿Ok? Todo. Mi vida se concentra en Cristo. ¿Ok? El principio número 5. Dios nos coloca en un lugar con libertad, y eso también lo hablamos la vez anterior. O sea, Dios puso al hombre en el jardín del Edén. Dios te puso a ti en Palm Bay, Dios puso a Yoli en Orlando, a Carlos en Orlando, ¿verdad? Dios nos puso en Puerto Rico en un tiempo dado, algunos en Nueva York, diferentes lugares, y hoy, 2018, casi 2019, Dios nos tiene aquí en Palm Bay. Dios nos ha colocado aquí. Y créanme, tenemos libertad aquí, gloria a Dios por ello. ¿Okay? Tenemos libertad para sentarnos aquí, orar y buscar la presencia de Dios los martes, los domingos. Tenemos la libertad de poder compartir con otras personas durante la semana, compartir las buenas nuevas. Mira, el Señor me habló esto en mi corazón. Y tú sabes, lo que sea, lo que Dios tenemos esa libertad. Pero no viene fácil, porque la carne siempre está en contra de esa libertad y quiere buscar libertad para otras cosas. Supuestamente libertad, en realidad esclavitud para otras cosas, pero tenemos la opción de decir sí a Cristo. Eso es lo que les quiero decir. ¿Okay? Vamos a brincar al verso 18. Después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Obviamente el principio del matrimonio, el principio de la compañía, pero también quiero llevarlo a que aplica a no vivir la vida solo. ¿Okay? Dios vio, yo me imagino, Dios puso a Adán a que nombrara cada animal, ¿verdad? Mr. Jirafa, Mrs. Jirafa. Mr. Rinoceronte, Mrs. Rinoceronte. En algún lado tú debes darte cuenta como que, espérate, ¿dónde está mi Mrs.? Me imagino yo, no lo dice en la Biblia, pero asumiendo, uno pensando así. Y Dios lo puso en un sueño profundo y ya ustedes vieron la semana pasada como todo trabajó la aritmética y la matemática. Y Eva estaba ahí. ¿Ok? Y le creó una compañía. Pero también me lleva a pensar, ¿por qué Dios nos creó a nosotros? ¿Por qué Dios no se queda con el cielo él solo? Con sus ángeles. Porque quiere compartir. Cuando tú das, tú quieres compartir, tú quieres compañía. Y Dios, la mejor explicación que yo te puedo dar es que Dios quiere compañía para estar con Él. Más personas.
Pero obviamente no lo va a hacer como robots. Si yo te amo, no, tengo que darle una opción. Porque si no, no es amor. ¿Ok? Si no, no es amor. Tú le dices a Alexa, Alexa, tú me amas, no sabe ni de contestar. Tenemos un Alexa ahí en la oficina. Alexa, tú me amas. I can answer you that question. No sé. No puede. Ahora tú le dices, Alexa, give me the weather. Oh, es 75 grados. Te dice todos los detalles. ¿Verdad? Pero eso no es amor. O Dios nos creó, pero déjame poner este árbol aquí como una opción. ¿Ok? Para probar si me amas o no. Amor sin opción no es amor. Y por eso es que nosotros tenemos la opción de amar a Cristo. ¿Ok? Y así entonces Dios, sí, tú me amas. Pero ¿qué es lo que sucede también? Dios nos creó uno a los otros, porque Dios es invisible para nosotros, pero creó millones de personas alrededor. Bueno, Juan nos da una mejor, en primera de Juan nos da una mejor explicación, que también fue compartida la semana pasada. Si yo no amo a la persona, al prójimo, a la persona que está aquí, ¿cómo yo puedo amar a un Dios que es invisible? Dios nos dio a personas aquí difíciles de soportar, cada uno de nosotros, todos, yo incluido, todos somos difíciles de soportar, porque así nos ayuda a aprender a amar. Si todo fuera fácil, pero cada cual tenemos nuestras cositas, ¿ok? Pero dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y eso nos lleva a que no vivamos esta vida solo. No seamos el llanero solitario, era el llanero solitario. No. Compartimos como una comunidad. Y algo que escucho mucho en esta iglesia, que me encanta, es que, aquí me gusta porque nos sentimos como una familia. Aquí me gusta porque nos sentimos porque soy parte de algo. Y eso es lo que la gente quiere, ser parte de algo. Y qué mejor que ser parte de un grupo que está enfocado en mirar hacia Jesucristo. Eso es lo mejor de todo. Porque entonces eso es lo que pasa. Todo el mundo quiere ser parte de algo y por eso es que mucha gente pues se enjunta, they join otras cosas que no glorifican a Dios, que no son buenas, punto. Pero todo el mundo quiere tener un sense of belonging, un sentido de que te pertenezco a un lugar. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? La soledad es un problema serio, porque la soledad lleva a la depresión y en muchísimos casos lleva al suicidio. Y eso es lo que muchas veces suspira Satanás en la vida de las personas. ¿Ok? De acuerdo a ASPF, el suicidio es la causa número 10 de muerte en Estados Unidos. ¿Ok? La causa número 10. Se estima que 800,000 personas cometen suicidio en el mundo cada año. Eso es 1 por cada 40 segundos. Y aunque ellos estén inflando lo que sea, aunque sea una sola persona, es malo. Imagínate 800,000 personas. Claro, yo no puedo entrar en detalle por qué y esto y lo otro, pero cuando uno lee en la media, cuando uno lee en los medios y ciertas razones y cartas y todo ese tipo de cosas, cuando salen razones a relucir, la persona estaba sola. La gran mayoría, la persona estaba sola. No puedo hablar por el 100%, pero la gran mayoría, la persona estaba sola. Se siente una depresión. Las tasas más altas van de 45 a 54 años. ¿Ok? De hecho, 1 millón, solamente en Estados Unidos, 1.300.000 atentados suicidas fueron hechos. Atentados. ¿Ok? Y la razón, como les digo, la razón de la número 1 es depresión. ¿Qué es la depresión en realidad? Yo sé que mucha gente quiere medicarla y hacerle mucho, pero la depresión en realidad es falta de Dios. Es falta de Dios. Es falta de Jesucristo en nuestra vida. Es falta de esa compañía de Jesús en nuestra vida. Dios nos creó con un vacío para que Jesús lo llene.
por eso es que, mira, los martes oramos y tratamos de mantener juntos y tratamos de hacer actividades juntos porque queremos estar juntos, no queremos estar solos. ¿Ok? Porque eso le pasa a cualquiera hoy en día. No hay nadie exento. Un pastor lo hizo hace como unos meses atrás, lamentablemente. Una muchacha meteoróloga exitosa en Detroit lo hizo hace una semana atrás, con 2 hijos y un esposo. Está sucediendo. El otro día un actor puso un tweet de algo y está todo el mundo buscándolo a él. O sea, son cosas que son serias. Y cuando vemos qué nos compete a nosotros, vamos a seguir conectados a Jesús y conectados unos con los otros. Vamos a conectarnos unos con los otros. No hay nada más importante que amar a Dios y amar al prójimo como nosotros mismos. Los 2 mandamientos de Jesús, eso rompe ese tipo de cosas. Y si vemos a alguien, vamos a jalarlo, ¿ok? Vamos a jalarlo. A mí me gusta hablar con Noelito, porque Noelito dice, yo lo traigo para acá. Yo lo traigo para acá. Tú sabes que conmigo lo traigo para acá. Y me encanta esa actitud. Si se encuentra con ese, ¿sabes? Se echó en el buen sentido de la palabra, porque va a caer aquí. Eso, bueno, pues vamos a traerlo para acá. ¿Okay? Me encanta. Tú sabes, pero vamos a seguir. Pero si no eres ese tipo de pero yo no soy tan extrovertido como él. Está bien, pero Dios nos hizo de una manera que podemos atraer gente o podemos seguir intercediendo, podemos seguir orando. Orar es fácil. Orar es o sea, fácil en el sentido de que, tú sabes, y es lo más importante. Pero la oración debe ser nuestro volante, ¿ok? Y no nuestra llanta de respuesta. ¿Okay? Debe ser lo que nos guía. No es como que, todo falló, pues déjame buscar la llanta de respuesta y cambiar la goma. No. Y por eso es que la oración seguimos enfatizando eso de la oración aquí. ¿Okay? Porque hay una batalla. La batalla no es contra carne, es contra potestades y principales, que es Satanás susurrándote, tú no sirves para nada, nadie te quiere en este mundo. Y eso sigue trabajando en la mente, y cuando tú vienes a ver, entonces cometen el acto, o tratan de cometer el acto. Pero empieza así, un pensamiento, nadie te quiere, nadie te habla, nadie te busca, nadie te llama, nadie te dice, y poco a poco, si es verdad, nadie. Pero muchas veces está en nosotros, es como que esperando que algo pase. No, hay que romperlo, nosotros mismos tenemos que romperlo. Cae aquí un martes, cae aquí un domingo, va a haber gente. Cae aquí en la próxima actividad que hagamos. Cuando hagamos algo en el terreno, caemos allí. Cuando hagamos una actividad de evangelismo, caemos allí. ¿Ok? No es bueno que el hombre esté solo. Sí, eso aplica para el matrimonio, pero también aplica como iglesia. Porque ¿saben por qué? Nosotros somos la novia de Cristo. Todo el que ama a Jesucristo, todos somos la novia de Cristo. Por eso es que estamos unos con nosotros. ¿Ok? Eso es importante eso. Es importante. Eso nos lleva al principio número 6. Dios no diseñó al hombre para estar solo. ¿Ok? Dios no lo diseñó para estar solo. Verso 22, en el mismo capítulo 2, verso 22. Entonces, el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. ¡Tadán! Ahí está, se levantó Adán, aquí está Eva. ¿Ok? La ayuda idónea. ¿Ok? La ayuda idónea. Es interesante que en la industria de la música secular, ellos realmente se lucran de canciones que hablan sobre el fracaso en el amor. No importa el género. Puede ser rock, bachata, cumbia, salsa, olvídate de cualquier género, jazz, lo que sea. R&B, lo que sea. Ellos se lucran del fracaso en el amor. Sin embargo, aquí vemos que Dios creó la compañía. Creó el principio número 7, diseñó el matrimonio. Dios diseñó el matrimonio, hombre y mujer. ¿Sí? Y eso es un principio básico. Y eso fue el principio que Jesús estaba aludiendo con los fariseos. En el principio no es fácil. No. Vamos a ver el principio. ¿Quieres hablar de divorcio? ¿Quieres hablar de matrimonio? Vamos a ir al principio, vamos a ir al corazón de Dios, de qué se trata el matrimonio. Pero ¿qué es lo que Satanás está atacando hoy en día más que nunca? El matrimonio. En toda faceta que tú te puedas imaginar.
Divorcio por cualquier cosa, tú ves por ahí caminando por la carretera, hacemos divorcio por 99 pesos. Y te damos un gift card por el Garden. Es triste, no se ríe, pero es triste, ¿verdad? Porque por 99 pesos tú lo ves, 99 pesos divorcio. 1-800 divorcio, ya una consulta gratis. Tenemos eso por cualquier cosita. Obviamente tenemos la agenda homosexual, hombre y hombre, mujer y mujer, pero está creciendo, se está haciendo más prevalente. ¿Okay? Se está haciendo más prevalente, que se está inculcando en la cultura, que prácticamente la generación que viene, yo lo que pienso es, mira, para ellos van a crecer en ellos, pues, ok, parte de, tan normal como tan normal. Porque están creciendo. Para nosotros, que pues sí, lo hemos visto, pues, pero no era tan prevalente, ¿sabes? Pues podemos, pero esta generación que viene, tenemos que orar por la generación, que Dios levante gente aún más sólida en el Señor, más firme en el Señor, más apegada a la palabra. O sea, tengamos eso en nuestras oraciones, orar por la próxima generación. Mantengamos eso sólido. Señor, la próxima generación, mis hijos, mis nietos, mis sobrinos, Señor, que sean firmes en el Señor. Porque nosotros nos vamos ya mismo, pero ellos vienen. Y yo no sé, Dios vendrá pronto, definitivamente que sí. Pero si eso es de aquí a 80 años, claro, para Dios eso es como un par de segundos, pero como las cosas están yendo poco a poco. ¿Sí? Y eso es lo que Satanás está tratando de atacar, el matrimonio. Vamos a brincar a Génesis 3. Génesis 3. Vamos a ir al 14 y el 15. Génesis 3, 14 y 15. ¿Me puede dar unos segundos? Génesis 3, 14 y 15. 14 dice: Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: Por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Esto, señores y señores, es la primera profecía de Dios, la primera profecía acerca de Jesús. No era un plan de Jacob, era el plan original de Dios. Dios sabía que iba a pasar, Dios sabía que Adán iba a fallar. Pero Dios ya tenía un plan corriendo en mente. Pero tú no vas a creer eso si tú no crees Génesis 1:1. Si tú no ves que Dios creó en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, se te va a hacer difícil creer esto. Espérate, no entiendo, no creo esto. Pero ahora que creemos el principio básico de que Dios creó los cielos y la tierra, podemos creer que Dios tenía un plan de enviar a Jesucristo desde el principio. Dios le dice a Satanás lo que va a suceder y se lo dice: este es el plan que va a suceder. Como quiera lo cumplió. Que muchas veces cuando ven baloncesto, en deporte, tú conoces el plan, o en guerra también, conoces el plan, pues tú tratas de contraatacar ese plan. Y Satanás sí trató, pero como quiera no funcionó, porque Dios es Dios. ¿Ok? So, no importa lo que trató de hacer, Dios, como quiera, envió a su Hijo unigénito, Jesucristo. Y eso a mí me trae mucha tranquilidad, porque lo que me está diciendo es que Dios está en completo control. Si Dios estuvo en completo control de traer toda esta genealogía hasta Jesucristo, utilizando las personas que utilizó, y a veces uno se siente como que: ay, Señor, ¿cómo voy a pagar este bill? Y Señor, ¿cómo voy a salir de esta? Y Señor, ayúdame. Jamás voy a salir de aquello. El Señor trabajó todas esas genealogías para traer a Jesucristo, tal y como Él lo predijo, desde Génesis, desde el principio. Estamos hablando desde el principio. Eso nos debe traer para nuestra vida, de que Dios está en completo control de tu vida, en completo control de mi vida. ¿Okay? Y eso nos debe traer paz. Paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy. Y eso nos trae tranquilidad. Señor, tú estás en completo control. Principio número 8. Jesús es nuestro único Salvador.
siempre fue su plan. ¿Okay? Eso es bueno entenderlo. Ese es el plan que él tenía desde el principio. Vamos a brincar no voy a leer del 16 al 24, pero cuando vemos los versos del 16 al 24, vemos la protección de Dios de comer al árbol. Vamos a leerlo, vamos a leerlo. No le va a leer, pero vamos a leerlo. Porque él dice... Voy a empezar en el 22. Luego el Señor Dios dijo: miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y el mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín de Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente al jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado al otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Dios los expulsó. ¿Por qué? Y uno dice: wow, Dios los sacó, qué malo, qué fuerte. Porque si hubiesen tomado del fruto parece que había otro árbol de la vida eterna, hubiesen estado en ese estado pecaminoso eternamente. Por protección, Dios los tuvo que sacar de ahí. ¿Ok? Eso nos lleva al principio número 9. El corazón de Dios es protegernos del daño eterno. ¿Ok? Te lo voy a poner en las palabras que Jesús lo puso, porque muchas veces conocemos Juan 3:16, pero a mí muchas veces me impacta más Juan 3:17, que dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Dios tiene un corazón de que nadie quiere que se pierda, de que nadie sea condenado, y aún lo vemos desde el principio. Yo no quiero que Adán y Eva estén condenados eternamente, tengo que sacarlos de aquí. ¿Okay? Y van a vivir cierto tiempo, van a morir, pero van a morir y por lo menos van a estar conmigo. ¿Cómo trabaja esa logística de Dios? Un día lo sabremos con unos detalles. Pero eso es lo que Dios nos dio a relucir aquí. El corazón de Él fue protegerlo. El corazón de Dios es protegernos. Ese es el corazón de Él. Nos salvó y nos quiere proteger de una manera del daño eterno, por cualquier medio necesario. Perdí mi trabajo y esto. Dios te estaba protegiendo y tú ni lo sabes. Gloria a Dios. Esta relación, por más que no funcionó, Dios te estaba protegiendo. Cualquier cosa que tú pienses, que quizás no se haya, que quizás hasta inclusive haya sido opuesto a lo que tú oraste, Dios te estaba protegiendo. Muchas veces Dios te estaba protegiendo. Cuando saliste del carro y fuiste a guiar y de repente te acordaste que se te quedó algo y volviste para atrás, y quizás si hubieses ido por ahí hubiese estado un accidente, y Dios quizás te protegió, que se te olvidó el regalo de Navidad que tienes que llevarle a tu primo, porque se te olvidó un documento y tuviste que regresar a la casa. No sabemos muchas veces de lo que Dios nos está protegiendo, pero Dios siempre nos está protegiendo, y a veces utiliza cosas que uno dice: ¿por qué me pasa esto? Muchas veces por protección. Protección eterna primordialmente, y también protección física. ¿Okay? Pero Dios sí tiene un plan con nosotros, y eso lo discutimos en uno de los principios anteriores. Pero también el corazón de Dios es protegernos del daño eterno. Vamos a ir a Génesis 4:4. Génesis 4:4. El Señor aceptó a Abel y su ofrenda. Esto ya con Caín y Abel. Pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Si serás aceptado, si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Jesús nos da más luz acerca sobre el enojo. Mateo 6:21, yo se los voy a leer. Dice: han oído que nuestros antepasados se les dijo: no asesines.
Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. La envidia lleva celos. Celos lleva al enojo y el enojo al homicidio. No necesariamente físico, pero también puede equivaler a matar el carácter de la otra persona. Que como decimos en Puerto Rico, no lo quiero ver ni en pintura. ¿Verdad? He escuchado eso anteriormente. O al equivalente de esta persona está muerta en mi vida. Que esté viva esto, esta muerta está. Murió para mí, murió. Y eso no es algo que Dios quiere. ¿Cómo pueden brotar dos aguas de una misma fuente? ¿Cómo puede brotar amor de Jesucristo y odio a la misma vez? No se puede. Por eso es que por eso es que Jesús te dice, corres peligro de caer en los fuegos del infierno, porque el fruto del Espíritu Santo es el amor. El fruto del Espíritu Santo no puede tener odio dentro. Yo sé que la carne a veces lucha con esa parte, pero el Espíritu Santo si tú tienes el Espíritu Santo, tienes el amor de Cristo. Y lo que sale es amor. Y lo que sale es amor. ¿Ok? Y estamos aprendiendo, no es que sale así. Vamos aprendiendo también en el concepto. Vamos aprendiendo a amar. Estamos aprendiendo lo que es amar. La primera vez como que tú me haces algo, yo te hago algo para atrás. La segunda vez, pues, si vamos aprendiendo como que tú me haces algo, pues espera. Respira hondo. La tercera, pues ya tú sabes que hay un plan de Dios. O sea, poco a poco es práctica. Es práctica. Y vamos aprendiendo en este proceso de la vida. Dios nos pone en esta escuela de aprender a amar. Porque el amor incondicional no simplemente sale. ¿Ok? Es como una fruta, es un fruto. El fruto es el amor, pero el fruto no sale un aguacate en 2 días. ¿Verdad? Poco a poco, tú lo ves así pequeñito, va creciendo hasta que está maduro. ¿Ok? So, hay un proceso de crecimiento, hay un proceso para nosotros de aprendizaje. Y Jesús nos está, mira, ten cuidado si tú tienes odio en tu corazón. Chequea tu corazón si tú tienes odio. Chequeo mi corazón si tengo odio. ¿Ok? ¿Cómo combatimos esos celos? Hablando con Dios. Rey David se encontraba en esta situación muchas veces. Y vemos varios de los salmos que él dice, ¿por qué los malos prosperan? ¿Por qué los malos están prosperando y tienen todo este tipo de cosas? ¿Por qué? ¿Por qué los malos hacen eso? Pero él decía, pero se tranquilizaba en hablar con Dios. Y mientras hablaba con Dios y escribía los salmos, entonces como que encontraba la contestación. Pero esto, tú sabes, esto es temporero. O sea, si la persona sigue cometiendo iniquidad, esa iniquidad lo va a alcanzar a esa persona. O todo en realidad es temporero. Y esta persona está progresando y echando hacia adelante y no quiere saber de Dios y rechaza a Dios, pero sigue. ¿Pero por qué? Yo estoy haciendo las cosas bien y bendito, yo a duras penas, cheque a cheque, hace esto, lo otro. Y si acaso. Pero entonces empezaba a hablar con Dios. El rey David empezaba a hablar con Dios y empezaba a hablar con Dios y entonces Dios le traía respuesta. Mira, todo esto es temporero. Todo esto es temporero. ¿Okay? El pecado lo va a alcanzar, la iniquidad los va a alcanzar a ellos si siguen rechazando a Dios. Pero después David entendía, mejor estar un día delante de ti que de 1000 días en otro lugar. You will get it eventually. Y eso es como nosotros combatimos esas comparaciones. Ay, pero ¿por qué esta persona está progresando? ¿Pero por qué esta persona está aquí? ¿Pero por qué esta persona...? Mira, olvídate de esa parte. Vamos a hablar con Dios y Dios nos tranquiliza y nos va a traer la respuesta. Y va a poner el amor en nosotros, y va a trabajar ese amor en nosotros. El principio número 10. Si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Pero en realidad, lo que quiero decir con esto es, chequeemos nuestro corazón. Si hay algún tipo de odio, Señor, perdona, presento este odio delante de ti. Esta persona no la puedo ver ni en pintura. Ayúdame a amarla, Señor. Ayúdame a amar a esta persona. Ayúdame. Y el Señor escucha esas oraciones porque ese es el corazón de Dios, que poner ese amor en nosotros a través del Espíritu Santo. Trabajar ese amor en nosotros. ¿Ok? Génesis 5, 21 al 24. Estamos terminando. Génesis 5.
Génesis es un montón de genealogía. Este vivió tantos años, casi todos vivieron 900 años, unos cuantos 700 años, ¿verdad? En ese tiempo, eso fue antes del diluvio. Matusalén vivió 969, fue el más que vivió, por eso es que siempre, tú eres más viejo que Matusalén, porque Matusalén vivió 969 años, fue el más que vivió en toda la época de la historia. Pero vamos a ir al verso 21, porque dentro de toda esta genealogía, vamos a ver un dato bien curioso y bien interesante. Cuando Enoc tenía 65 años, fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 365 años, andando en íntima comunión con Dios, y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Estaba en íntima comunión con Dios y Dios se lo llevó. Y las implicaciones son inmensas. Número uno, lo obvio. Caminó en íntima comunión con Dios. Número dos, Dios se lo llevó antes del diluvio. Esto fue antes del diluvio. Lo que es una asimilación increíble de lo que va a suceder el rapto antes de la iglesia. ¿Ok? Y eso lo hablamos cuando hicimos los de Apocalipsis, hablamos un poquito de eso, ¿se acuerdan lo que estaban? Pero Enoc representa una representación, un retrato de la iglesia antes del juicio. Y el diluvio fue un tipo de juicio, fue un juicio de Dios, un juicio de agua. El próximo juicio va a ser peor, va a ser un juicio de fuego. ¿Ok? Pero la iglesia no va a pasar por ese juicio. Por eso es que nosotros hablamos del rapto. Según segunda Tesalonicenses, sobre el rapto, que Dios se va a llevar a su iglesia antes del juicio. El día y la hora nadie lo sabe, pero la iglesia no está dirigida para juicio, porque ya Dios, para el cristiano, ya Dios juzgó nuestros pecados en la cruz. No hay que ir por un segundo juicio, ya ese juicio sucedió, y para el que acepta a Jesucristo, ya ese juicio ya Él lo absorbió. ¿Okay? Lo otro también es que es interesante, en el libro de Judas, que los hombres discutimos, ¿se acuerdan? Los hombres, libro de Judas, Enoc profetizó sobre el juicio del mundo, dijo, escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicios sobre la gente de este mundo. Declarará culpable a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores por todos los insultos que han dicho contra él. Y eso nos lleva al último principio de hoy. Va a haber un juicio en esta tierra y los que caminan íntimamente con Jesús, que conforman su iglesia, no pasarán por ese juicio. ¿Por qué? Gloria a Dios. Por las razones que le acabo de explicar. Ya Jesús juzgó nuestro pecado en la cruz. No hay necesidad para pasar para otro juicio. ¿Okay? Pero las personas que dicen, yo no acepto el juicio de Jesús por mis pecados, yo soy mi propio hombre, yo hago mi propio camino, pues entonces pues según tu propia ley, tú vas a ser juzgado. Dios no lo hizo bien fácil, pero si tú lo quieres hacerlo de la manera difícil, Dios no lo puso fácil, ya Él lo absorbió. Lo que yo tengo que hacer es aceptarlo y caminar con Él. No es como que sí, yo acepté a Jesucristo hace 25 años y hago lo que me dé la gana. Eso no es conversión. Conversión es que tú ibas caminando. Conversión, lo que habló el Señor la semana pasada, lo que estaba en la semana pasada. ¿Se acuerdan que le estaba hablando mucho de si los 11 años y los 11 años y los 11 años que estuvo haciéndole la vida miserable a su esposa, y los 11 años, y de repente cambió, dejó de hacer eso? Hubo un cambio. Y no solamente un cambio hacia su esposa, fue un cambio que fue salvo, aceptó a Jesucristo, fue un cambio de 180 grados, quiero complacer a mi Jesucristo, y entonces su matrimonio se fue restableciendo, todas otras cosas fueron restableciendo, pero hubo un cambio. Y un corito antes decía, hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Antes Hubo un cambio cuando a Cristo conocí, hubo un cambio.
Cristo conocí, eso es lo que me acuerdo. Muchos años atrás, mi abuela lo cantaba mucho. Pero ese es el detalle, hubo un cambio. ¿Ok? Nosotros lo vimos en nuestra familia, en el matrimonio de mi hija. Es un testimonio Un cambio que bien grande. tú no lo explicas, pero es evidente. Es evidente. Es evidente. Y yo sé que, pues, por ejemplo, puede dar testigo porque conociste a Héctor desde su niñez, cómo era él y cómo es hoy. ¿Verdad? Y Sandra, ¿verdad? Antes hubo un cambio, antes no eran salvos, eran salvos. Un cambio que decía, dejamos todas estas cosas atrás. Yo tuve que pasar por ese cambio. Aún creciendo en la iglesia, tuve que pasar por, no porque era, crecí en la iglesia, no, un montón de... Y eso a veces, muchas veces es lo peor, porque uno dice, pues está lleno de iglesia, pero está lleno de mundanidad. Entonces estás en dos aguas. Y eso sí que es lo peor. A veces es más fácil cuando tú estás caminando para el mundo y de repente Dios te cambia, ¡pum! Pero caminando en dos aguas, como yo lo hice por muchos años, no es fácil. Pero el Señor tuvo que, enderezarme. Quieto. Ahora camina por derechito, por este lado. Pero hubo que hacer un cambio, hubo que hacer un ajuste. Ese día cambió mi vida. ¿Ok? Y ese día cambió mi vida. Y eso es lo importante. Caminar íntimamente con Él. Que desde ese día caminamos íntimamente con Él. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial. Señor, ayúdanos a caminar íntimamente contigo. Nuestra carne a veces no quiere, a veces se opone, pero Señor, nuestro espíritu está dispuesto y lo queremos hacer. Queremos caminar contigo, Padre. Porque no hay mejor lugar que estar si no es en tu presencia. No hay mejor lugar que estar sentado contigo. No hay mejor lugar que saber que tú estás cuidándonos de nosotros. No hay mejor lugar, Señor, que tu presencia. No importa lo que otras cosas sucedan, Señor. No hay mejor lugar que tu presencia. Oramos, Señor, que Dios, oramos por esta época, Señor, esta época que estamos pasando, Señor, de Navidad. Yo sé que el mundo la comercializa, pero mi Dios, que sea un tiempo de pasarlo en tu presencia. De sí conmemorar, Señor, de que tú viniste a la tierra, pero también conmemorar, Señor, que tú traíste salvación a este mundo. Que tú traíste salvación, un momento de reflexión, que tú traíste salvación a nuestra vida. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque estos principios tú nos los has dado para conocer mejor tu corazón. Y esperamos, Señor, que podamos seguir conociendo mejor tu corazón. Porque lo necesitamos. Necesitamos estar delante de tu presencia, conocer mejor tu corazón. En nombre de Jesús te adoramos y te damos gracias. Gracias, Señor. Seguimos en esta conducta de adoración y de alabanza a nuestro Rey. Vamos a ponernos en pie para cantar adoración a nuestro Rey.